Bien, bienvenidos a esta clase, la primera de las dos que vamos a dar, o tres quizás, sobre la filosofía española en el siglo de oro, el siglo XVI. Lo primero que quisiera decir es que no hay motivo de vanagloria ni de patriotismo en relación a la explicación de estos filósofos, en la medida en que la distancia que nos separa a nosotros, los españoles actuales del siglo XXI, respecto del siglo XVI, es la misma distancia que separaba a los romanos del siglo VIII respecto de Cicerón, Séneca y compañía. Quiero decir que nosotros somos tan hispanos como lo son los colombianos, los mexicanos, que por cierto reivindican y protegen y publican mucho más estos autores que nosotros mismos. Es una verdadera vergüenza que en todas las historias de la filosofía dadas y por dar, en España y fuera de ella, se considere que España es un cero a izquierda en términos filosóficos, hasta Ortega y Gasset, una suerte de Adán que hubiera traído afortunadamente la filosofía alemana, que ha ofrecido España en 15 siglos, se preguntaban los ilustrados franceses. Pues bien, esto se responde muy rápidamente diciendo lo siguiente: España contribuye a la modernidad fundando la etnografía o antropología moderna con Bernardino de Sahagún, el derecho moderno con Francisco de Vitoria, la filosofía moderna con Francisco Suárez, la economía moderna con Tomás de Mercado y la novela moderna con Miguel de Cervantes. En todo lo demás puede haber discusión, si es mejor la pintura española o la pintura italiana, si es mejor la poesía española o la francesa, pero en estos 5 campos nadie discute la primacía y la prioridad de España. Hoy vamos a hablar de lo que supone el descubrimiento de América como arranque y conquista de la modernidad, fijándonos principalmente en 4 autores, más bien 3, uno va a quedar un poco aplazado, a saber, Bartolomé Las Casas, Francisco de Vitoria, Juan Ginés Sepúlveda y Antonio de Guevara. Bien, no voy a comentar mucho la imagen que se tenía del resto de los continentes en la Edad Media. Básicamente había un culto casi místico a la figura del 3, al número 3, ¿no? Las 3 figuras de la Santísima Trinidad, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, la adoración del niño Dios por los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, con sus 3 dones, el oro, el incienso y la mirra, que representan a los 3 continentes, ¿bien? Asia, Europa y África, que en algunos mapas místicos están representados para que el agua en concreto forme la figura de una cruz, ¿no? Donde el travesaño sería el mar Mediterráneo y el mar Atlántico o el rojo sería el palo, por así decir, ¿no? La madera larga. Bien, evidentemente el descubrimiento de América trastoca toda esta imagen mística del mundo. Desde luego no supone una confirmación de la esfericidad de la Tierra, esfericidad presupuesta, como ya he dicho, por todos los hombres cultos europeos desde el siglo III a.C. En concreto, pues Cristóbal Colón, como sabemos, se apoyó para su proyecto de acceder a las Indias por Oriente, por Occidente en este caso, en varios libros: La Imago Mundi, de Pedro de Ailly, los relatos de Juan de Mandeville y el libro de los viajes de Marco Polo. También, evidentemente, tuvo noticia, o debió tener noticia, de los libros que consideraban o tenían en cuenta una estimación aproximada del perímetro de la Tierra, como era, por ejemplo, el Liber Cosmographicus de San Alberto Magno, el Speculum Naturale de Vicente de Beauvais o el Opus Maius de Bacon. También es notable se ha discutido mucho acerca de si Colón conocía o no las cartas y los mapas de Toscanelli, pero en suma, digamos que se adhería a la opinión de Dalí, según la cual el planeta Tierra tenía un diámetro más corto del que realmente tiene, de tal forma que era bastante fácil acceder a la India por Occidente, en lugar de intentar acceder a ella por la vía portuguesa, que consistía en dar la vuelta a África. Bien, hay muchos motivos, evidentemente, y razones por las cuales se quiso llegar a la India o a China. Entre ellos está el motivo, evidentemente, comercial, en concreto el uso de determinadas especies o especias, mejor dicho, como es el clavo o similares, para mantener la carne en mal estado. La carne en mal estado se podía, digamos, aplazar su consumo mediante el uso de este tipo de especias: la canela, la nuez moscada, el jengibre, etc.
Pero la razón prioritaria que aparece evidentemente en el permiso que ofrecen los Reyes Católicos a Cristóbal Colón consistía en algo tan burdo y tan vasto a la vez, que consiste en pillarle al turco por detrás, algo tan sencillo como eso, ¿no? El objetivo era un objetivo militar, aliarse con los mongoles o con los chinos, a los cuales se le podía transmitir la religión cristiana, y establecer una serie de componendas para atacar al turco por detrás. Bien, Cristóbal Colón no tenía una imagen del planeta Tierra perfectamente esférica, sino que más bien creía que la Tierra tenía una forma periférica, esto es, con forma de pera. Esta era la imagen que Colón mantuvo, digamos, de Dante. En Dante, el purgatorio forma un gran monte que está justo en lo que actualmente sería, bueno, las antípodas, ¿no? Lo que sería actualmente las antípodas de Jerusalén, justo saliendo del infierno por el ano de Satán. Uno se encuentra precisamente con la puerta de entrada al purgatorio, que forma un gran cono, una especie de, pues eso, lo que sería el pezón de la pera, que lleva hasta el paraíso. Colón en concreto situaba el umbo o el pezón de la pera en el continente asiático, lugar que creyó haber encontrado en su tercer viaje. En concreto, donde él llega es en la desembocadura del Orinoco, que hay, al cruzarse con los flujos atlánticos, pues genera allí una especie como de remolinos muy extraños, y que él consideraba que era prácticamente la puerta ya del purgatorio. Bien, evidentemente, pues Colón, a pesar de pues, los fundamentos científicos sobre los que se apoyó para intentar llegar a las Indias, pues compartía varias de las creencias populares y fantásticas de su época. Así, por ejemplo, en el diario afirma haber visto 3 sirenas, si bien dice que no son tan bellas como las pintan, ¿bien? Que se lleva una desilusión. Bien, este descubrimiento lleva a la construcción de una serie de utopías, a dotar, digamos, de ese continente recién conocido de atributos prácticamente milagrosos. Así, por ejemplo, Fernández de Oviedo, uno de los primeros cronistas, elogia la isla de Santo Domingo, la española, y en concreto la ciudad de Santo Domingo como la mejor de todas las ciudades que tiene España, incluido Barcelona. Y sobre todo la elogia por la sencilla razón de que fue trazada con regla y compás, mediante un modelo de retícula que en realidad los españoles simplemente adoptaron o asumieron de los romanos, ¿no? El cruce entre el Cardo y el Decumano. Así, cuando uno va a todas las ciudades fundadas por los españoles, principalmente las de México y, prácticamente todas, se encuentra con que están perfectamente alineadas y las calles se cortan en ángulos de 90 grados. Así, para Fernández de Oviedo, lo propio de lo que él llama nuestros tiempos consiste precisamente en el uso de la regla, el compás y la medida. ¿Bien? Junto con este espíritu racionalista de la utopía mexicana, primero antillana, luego mexicana y en general luego americana, nos encontramos también con el mesianismo o el misticismo del propio Colón, ¿no? En un libro titulado Libro de las Profecías que juntó el almirante don Cristóbal Colón de la recuperación de Santa Ciudad de Jerusalén y del descubrimiento de las Indias, porque así se ponían los títulos de largos, él afirma lo siguiente: para la ejecución de la empresa de Indias no me aprovechó razón, ni matemáticas, ni mapamundos. Llanamente se cumplió lo que dijo Isaías. ¿Bien? El paraíso, sigue un poco más adelante, no es una montaña escarpada, sino una protuberancia de la esfera del globo hacia la cual desde muy lejos va elevándose poco a poco a la superficie de los mares. Como he dicho, él creía que esto estaba próximo a la desembocadura del Orinoco, Venezuela, por si acaso os perdéis un poco geográficamente. Bien, el autor que empieza a poner por escrito, digamos, la dimensión, utópica de la colonización y conquista de las Américas es Antonio León de Pinelo, en un libro titulado El paraíso en el Nuevo Mundo, comentario apologético, historia natural y peregrina de las Indias Occidentales. El objetivo del libro es muy sencillo: demostrar la ubicación del paraíso terrenal en el continente americano. Bien. Pinelo, afirma que la América del Sur, a la que él se refiere como la Iberia meridional, tiene en su interior el paraíso, el jardín del Edén, situado en concreto en los márgenes del Amazonas, y llega a situar con exactitud, dando las coordenadas precisas, donde él cree que se encuentra el árbol de la vida y del bien y del mal, así como el lugar en el que se construyó la Arca de Noé. Bien, para eso, evidentemente, él tiene que hacer frente a la interpretación clásica de que el paraíso está en Mesopotamia.
para lo cual se alegaban varias razones. En primer lugar, que la tierra de aquella región es roja, como se afirma en la Biblia, que en aquella región hay una ciudad que se llama Edén, y también están los ríos Tigris y Éufrates, que era el nombre que se le dio en la Vulgata a los ríos Gildeg y Peraz. Bien. Los argumentos que ofrece León Pinelo contra esta interpretación son los siguientes. Tierras rojas las hay en muchas partes del mundo, incluida la América. El Edén es un apelativo común para referirse a cualquier cosa deleitosa y regalada, y estos ríos, el Gildeg y el Peraz, lejos de referirse al Tigris y el Éufrates, se refieren al Orinoco y al Amazonas. En cuanto a la voz paradisus, según él, no está tal cual en los textos sagrados, sino que se refiere a Pardes, que en hebreo significa huerto, vergel, jardín, ¿no? Así el carácter frondoso que tiene la América, pues justifica interpretarla como el paraíso, ¿no? En concreto, como ya he dicho, él cree que fue precisamente en América donde surgió la especie humana, habiendo construido Noé su arca aproximadamente cerca de la desembocadura del Amazonas, llegando, después del final del diluvio universal, a Armenia, de tal forma que el continente americano fue repoblado a través del estrecho de Bering. La mayor parte de estos autores creían que la América era una suerte como de gran península de Asia, o que estaba conectada de alguna forma, ¿no? Y de hecho, el estrecho de Bering evidentemente estuvo conectado por hielo durante un tiempo, gracias al cual pudieron los hombres colonizar esa región. Bien, digo en la prehistoria. En cuanto a los 4 ríos que regaban el paraíso, pues él cree que son el río de la Plata, el Amazonas, el Magdalena y el Orinoco. Y ya puesto ante las cuerdas, llega a decir que esos 4 ríos pues dieron a su vez sustento a el Nilo, el Ganges, el Tigris y el Éufrates, ¿no? Como que estuvieran conectados gracias a la intercesión divina. Es importante subrayar la condición que tenía Pinela como nuevo cristiano. Su padre era un judío converso, que de hecho él tuvo que huir de la Inquisición y por ese motivo se marchó a América. Tenía una ejecutoria de sangre que pudo conmutar por el traslado al Nuevo Mundo. Bien, como digo, esta visión utópica o paradisíaca de las Américas se encuentra en el propio Cristóbal Colón, quien dice lo siguiente en su carta al descubrimiento. Voy a leer bastantes pasajes para que podáis disfrutar un poco del castellano antiguo, ¿no? No tienen hierro, ni acero, ni armas, ni son para ello. No son muy temerosos a maravilla. Son tanto sin engaño y tan liberales de lo que tienen que no lo creerá sino el que lo viese. Ellos de cosas que tengan, pidiéndoselas, jamás dicen que no. Antes convidan a la persona con ello y muestran tanto amor que darían a los corazones. No conocían ninguna secta ni idolatría, salvo que todos creen que las fuerzas y el bien es en el cielo, y creían muy firmemente que yo con estos navíos y gente venida del cielo, y en tal acatamiento me reciben en todo cabo después de haber perdido el miedo. Y esto no procede porque sean ignorantes, salvo de muy sutil ingenio, y hombres que navegan todos aquellos mares, que es maravilla la buena cuenta que ellos dan de todo, salvo porque nunca vieron gente vestida ni semejantes navíos. Bien. En el diario del descubrimiento vuelve a cantar las maravillas de los taínos, ¿no? Que son los primeros que se encuentra. Luego evidentemente se encuentra con los caribes, que dan nombre al caníbal, porque evidentemente como estas tribus pues tenían idiomas que pertenecían a familias lingüísticas, entre ellos no había prácticamente ninguna comprensión, sino más bien una especie de perpetua guerra, a pesar de la imagen paradisíaca que se quiera dar de sus relaciones. Y de ahí que toda tribu afirmaba sobre la siguiente, que se encontraba un poco más adentro, tierra adentro, que era la peor de todas, que eran caníbales, etc. Y son descripciones que ofrecían los propios indios, ¿no? Dice lo siguiente, o indígenas: son muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras, no traen armas ni las conocen, porque las amostré espadas y las tomaban por el filo y se cortaban con ignorancia. Y esto está en el diario del descubrimiento el 11 de octubre, y el 25 de diciembre dice, en una especie como de carta imaginaria a los reyes católicos: certifico a vuestras altezas que en el mundo creo que no hay mejor gente ni mejor tierra. Ellos aman a sus prójimos como a sí mismos, y tienen un habla la más dulce del mundo y mansa, y siempre con risa. Esas son estas descripciones y muchas más que vamos a ir enumerando las que sientan la base para libros como La utopía de Tomás Moro, La ciudad del sol de Campana y la nueva Atlántida de Bacon.
No es casualidad que Campanella sitúe su Ciudad del Sol en América y que en la Nueva Atlántida se hable en español. Estas son descripciones que se encuentran ya en las décadas del Orbe Novo, de Pedro Mártir de Anglería, hacia la década 10 del siglo XVI, donde dice lo siguiente: es cosa averiguada que aquellos indígenas poseen en común la tierra, como la luz del sol y como el agua, y que desconocen las palabras tuyo y mío, semillero de todos los males. Hasta tal punto se contentan con poco que en la comarca que viven antes sobran campos que faltan a nadie. Viven en plena edad de oro y no rodean sus propiedades con fosos, muros ni setos. Habitan en huertos abiertos, sin leyes, sin libros y sin jueces, y observan lo justo por instinto natural. Bien, esta es la imagen del buen salvaje y de la Edad de Oro, que encuentra su gran divulgación en el capítulo 31 del libro del emperador Marco Aurelio de Antonio de Guevara. Un autor popularísimo que vendió millones de ejemplares, en el que se dicen cosas como la siguiente: en aquella primera edad, en aquel siglo dorado, todos vivían en paz, cada uno cultivaba sus tierras, plantaba sus olivos, cogía sus frutos, vendimiaba sus viñas, regaba sus panes y criaba a sus hijos. Finalmente, como no comían sino de sudor propio, vivían sin perjuicio ajeno. Habiendo pasado 2000 años del mundo, sin saber qué cosa era mundo, Dios permitiéndolo y la malicia humana no inventando, los arados tornaron en armas, los bueyes en caballos, las aguijadas en lanzas, las rejas en saetas, el picote en malla, las hondas en ballestas, la paz en guerra. Un poco más adelante, aquel antiquísimo siglo de Saturno, que por otro nombre se llama siglo dorado, fue por cierto muy estimado de los que le vieron, muy loado de los que le descubrieron, de los que le escribieron, y muy deseado de los que de él no gozaron. Y es de saber que no fue dorado por los sabios que tuvo que le dorasen, sino porque carecía de hombres malos que le desdorasen, porque según nos enseña la experiencia, de la poquedad o de la generosidad de una sola persona depende la fama o la infamia de toda una parentela. Llámese aquella edad dorada, que quiere decir de oro, llámese esta nuestra edad férrea, que quiere decir de hierro. Esta diferencia no nació de que entonces no se halló el oro y después se descubrió el hierro, ni aun porque faltan en nuestra edad sabios, sino porque sobran en ella maliciosos. Confieso una cosa y pienso tener muchos que me favorezcan en ella, y es que jamás el mundo tuvo tantos que enseñasen virtudes y nunca hubo menos que se diesen a ellas. Este es lo que aparece también en el famoso discurso. Hoy estamos regalándonos un poco con poesía, ¿no? El discurso de Don Quijote a los cabreros, ¿no? Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella aventurosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquier mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Esto se transpone tal cual en el famoso discurso sobre el origen de los fundamentos de la desigualdad entre los hombres de Juan Jacobo Rousseau, que está a la base del concepto de derecho natural en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Primera Revolución Francesa. El primer individuo al que tras haber cerrado un terreno se le ocurrió decir esto es mío y encontró agentes lo bastante simples como para hacerle caso, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores no se hubieran ahorrado al género humano el que, arrancando las estacas y cegando el foso, hubiera gritado a sus semejantes: guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos a todos pertenecen y que la tierra no es de nadie. ¿Bien? Esta es la imagen, digamos, como ya he dicho, utópica, paradisíaca, de una especie como de tierra en la que todo se comparte con todo y los frutos caen de los árboles, se puede comer sin apenas trabajo. Esta imagen, más o menos, entre Rousseau y los autores que hemos citado españoles, hay un intermediario clave que le da una nota agria a esta historia, que es Michel de Montaigne, ¿bien? Quien en sus dos ensayos sobre los vehículos y sobre los caníbales empieza a establecer una contraposición entre esta edad dorada y la edad de oro, la edad dorada de los indios,
o de los indígenas y la edad de hierro férrea de los españoles, ¿no? Así se insiste no tanto en la inocencia de los indios cuanto en el salvajismo o en la crueldad de los españoles. Bueno, hay que decir que Montaigne, pues aquel dicho famoso, ¿no? Si habla mal de España es español. Pues Montaigne tenía origen español, su madre de hecho era una judía zaragozana y su padre tenía bastante afición por los libros españoles, en concreto por Francisco de Vitoria y por Antonio de Guevara. Y no hace sino continuar pues lo que estaba en Pedro Mártir de Anglería, que ya hemos citado, ¿no? La imagen de los indios como filósofos desnudos, que no es sino una transposición de la filosofía árabe que en España se había articulado a través del libro de Abentofail, ¿no? El filósofo autodidacta, donde se describe una suerte de Robinson Crusoe que va adquiriendo todas las ideas simplemente del trato con la naturaleza. ¿Bien? Las famosas Robinsonadas. Bien. Insisto, el libro clave para la divulgación de este mito, el mito del buen salvaje, es el Marco Aurelio y reloj de príncipes de Antonio de Guevara, en concreto el capítulo o la fábula titulada El villano del Danubio. Como suele ser habitual, la mayor parte de los autores de la época dorada, para hacer una crítica al presente, trasladan el contexto de la drama al pasado, en concreto el Imperio Romano, ¿no? Estableciendo un paralelismo bastante habitual por aquel entonces entre Roma y España, y entre Israel y los indios, los judíos y los indios. Bien, dice lo siguiente, en este caso, en la fábula del villano del Danubio, lo que nos encontramos es con una especie como de bárbaro de la región del Danubio que se encuentra con Marco Aurelio y decide dar un discurso en favor de su pueblo en contra de la esclavitud que estaba cayendo sobre ellos. Servus, en latín, proviene de Servio, porque la mayor parte de los esclavos que se traficaban en Roma provenían de Serbia. Y del mismo modo, esclavo proviene del eslavo, porque la mayor parte de los esclavos que se traficaban en la época de Carlomagno, pues provenían también de lo que ahora mismo es Yugoslavia, que Yugoslavia no significa sino la Eslavia del Sur. ¿Bien? Pues bien, este villano, ¿no?, que es encontrado por Marco Aurelio y ante el cual Marco Aurelio en el libro dice que es como si fuera una especie de Dios entre los hombres, se presenta ante el Senado romano para protestar ante los abusos e injusticias que perpetraban en sus conquistas los romanos, que utilizaban, como sabido, pues la línea del Danubio como un punto de control o de pues, todas las tribus bárbaras, etc. Bien. En primer lugar, les arguye este villano del Danubio que no es causa legítima o justificada para la guerra contra los serbios el hecho de que no tengan príncipe, ni senado, ni ejército, ¿no?, que era el argumento tradicional, ¿no?, en la medida en que estos pueblos pues, son bárbaros porque no tienen articulación política, pues se les puede conquistar a placer porque no tienen un estado propio. Bien, este villano afirma que si no tenían príncipe, ni senado, ni ejército era porque no los necesitaban, porque hasta la llegada de los romanos no tenían enemigos y estaban contentos con su suerte, de tal forma que podían vivir sin el ejército y sin el senado. Tampoco tenían príncipe porque el objetivo de los príncipes es conservar la paz y en su caso no están predispuestos para la guerra. Tampoco tienen leyes ni policía porque no las necesitan, en la medida en que todos son felices, viven sin ambiciones ni envidias y entre ellos no hay ni ladrones, ni hombres viciosos, ni malvados. Bien, por último, se cierra el discurso del villano atacando, una vez que ha defendido a su propio pueblo, atacando a los romanos por su organización viciosa, lujuriosa, y la vida a la que se entregan, llena de regalos, abundancia, ofreciendo un elogio de la vida natural. Esto también se encuentra en una otra obra muy, muy conocida de la época de Antonio Guevara, que se llama Desprecio de corte y alabanza de aldea, en el que Guevara lo que hace es criticar las costumbres cortesanas y elogiar la vida simple de los campesinos. Dice lo siguiente el villano del Danubio: feliz y bienaventurada república es no en la que hay muchos trastos, sino do viven muchos virtuosos, no la que es abundante de muchas riquezas, sino la que se precia de muchas virtudes, no do viven muchos bulliciosos, sino do residen hombres pacíficos, de do se sigue que a la policía de Roma por ser rica hemos de tener mancilla, y a la policía de Germania por ser pobre habéis de tener envidia. Pluguiera a los inmortales que el contentamiento que teníamos nosotros con la pobreza, ese tuviérades vosotros con la abundancia, porque de esta manera ni fuérades a robarnos la tierra entonces, ni viniéramos a quejarnos nosotros agora. Bien, este es el discurso que está básicamente en las casas, la contraposición entre los indios como corderos de Cristo y los españoles como lobos de Satanás.
En estas ovejas mansas y de calidades susodichas, por su hacedor y criadoras y dotadas, entraron los españoles, desde luego que los conocieron como lobos como tigres y leones cruelísimos de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho de 40 años a esta parte, hasta hoy, e hoy en este día lo hacen, sino despedazallos, matallos, angustiallos, afligillas, tormentallas y destruillas por las entrañas y nuevas e varias en nunca otras tales vistas, ni leídas ni oídas maneras de crueldad, de las cuales algunas pocas abajo se dirán en tanto grado que habiendo en la isla española sobre 3 cuentos de ánimas, unos 30.000 aproximadamente, unos 30.000 había cuando llegaron los españoles, no hay hoy de los naturales de ellas ni 200 personas. Un poco más adelante, famosa brevísima relación de la destrucción de las Indias, la causa por la que han muerto y destruido tantos y tales y tan infinito número de ánimas los cristianos ha sido solamente por tener por fin último el oro y henchirse de riquezas en muy breves días e subir a estados muy altos. Veis aquí el sentido de estado como estatus, ¿no?, que hablábamos el otro día con Maquiavelo. Estados muy altos es sin proporción de sus personas. Conviene a saber, por la insaciable codicia y ambición que han tenido, que ha sido mayor que en el mundo pudo ser, por ser aquellas tierras tan felices y tan ricas, en las gentes tan humildes, tan pacientes, tan fáciles a sujetarlas, a las cuales no han tenido más respeto, ni de ellas han hecho más cuenta ni estima. Hablo con verdad, por lo que sé y he visto todo el dicho tiempo, no digo de bestias, porque pluguiera a Dios que como a bestias las hubieran tratado y estimado, pero como y menos que estiércol en las plazas. O sea, que los españoles trataban a los indígenas como estiércol en las plazas. Bien, como digo, de esta contraposición, ¿no?, entre la barbarie de los civilizados y el salvajismo de los civilizados y la civilización de los bárbaros, ¿no? Sobre esta base se articulan las utopías, empezando por la de Tomás Moro, en la que básicamente lo que hace es al mismo tiempo criticar el proceso de acumulación primigenia en Gran Bretaña y ofrecer una imagen de una sociedad reconciliada. Bien, lo que critica por un lado es el proceso de los enclosures, el proceso mediante el cual en Gran Bretaña se expulsó a los campesinos de sus tierras para poner en su lugar a las ovejas lanares, impulsando la industria de la lana, que será clave para el despegue industrial británico. Bien, lo que hace Tomás Moro es analizar muy bien todo el proceso de proletarización del campesinado, éxodo a las ciudades y luego persecución policial de los mismos, ¿no? Frente a esa imagen de los pobres como una amenaza a la sociedad, pues Tomás Moro señala puntualmente que es importante asistirles, pues con seguridad social, derechos educativos, etcétera. Bien, en la utopía, en concreto, pues estos derechos se cumplen de manera máxima, de tal forma que la jornada de trabajo no dura más de 6 horas, de tal forma que el trabajador tiene tiempo siempre de cultivarse espiritualmente y no se convierte en una suerte de mecánico instrumento de la producción. En la utopía se señala de una manera muy precisa que no hay hierro, de la misma manera que se creía que no había hierro en la América, de tal forma que la distinción entre la edad de oro y la edad de hierro era una distinción también mineral, no simplemente metafórica. Tampoco existe el dinero, que Tomás Moro califica de vil metal, en la medida en que el intercambio de artículos de consumo se realiza mediante el canje directo y no hay ni especulación ni transacciones de otro tipo. En cuanto a las leyes son pocas, bajo el precepto romano, corruptísima res publica plurimae leges. La más corrupta de las repúblicas es la que más leyes tiene. La pena de muerte está abolida, aunque la esclavitud se mantiene, sobre todo como mal menor a los prisioneros de guerra. Aquí lo único que se sigue es el derecho romano, según el cual los hombres nacen libres, la esclavitud no está contemplada en el derecho natural, pero pueden ser hechos esclavos a través, por ejemplo, de la guerra. Se encuentra, por lo tanto, dentro del capítulo del derecho de gentes. Todo esclavo no nace esclavo, sino que es hecho esclavo por la vía de las armas, principalmente, ¿no? En cuanto a la guerra, en la utopía de Tomás Moro está abolida, no es necesario emprenderla porque los habitantes se contentan con sus propios frutos, el fruto de su trabajo, y en el momento en que fueran atacados, pues encargarían su propia defensa a pueblos mercenarios colindantes. Bien, esta es la imagen, esta utopía, que está construida sobre la base de las noticias que ofrece Colón y otros cronistas de la América, es luego proyectada sobre América a través del trabajo de los franciscanos. En concreto estamos pensando aquí en los franciscanos que se establecieron por primera vez en México, en concreto Zumárraga, el primer obispo de México, en su libro La doctrina breve y la doctrina cristiana, pero sobre todo Vasco de Quiroga. Dice lo siguiente Vasco de Quiroga en una de sus requisitorias: porque no en vano, sino con mucha causa y razón, este de acá se llama Nuevo Mundo,
Y es nuevo mundo no porque se halló de nuevo, sino porque es en gentes y cuasi en todo como fue aquel de la edad primera y de oro, ya que por nuestra malicia y gran codicia de nuestra nación ha venido a ser hierro y peor. Bien, Vasco de Quiroga pasa a la historia por ser el que intenta llevar a cabo de manera práctica una suerte de comunismo de falansterio en los famosos hospitales pueblo. La idea que tenía Vasco de Quiroga es que los indios o los indígenas son maleables, blandos como la cera y de tal forma que, dada su mansedumbre, se puede instruir en ellos la humildad, la piedad, la caridad de una manera prácticamente natural, dado que en ellos no existe apenas soberbia, codicia, ambición o malicia desenfrenada. El proyecto de los hospitales pueblos se empieza a despegar en 1531, cuando Vasco de Quiroga, siendo oidor, pues compra una serie de tierras con su propio dinero y funda el Hospital Pueblo de Santa Fe, cerca de México DF, y luego el de Michoacán, donde se le tiene absoluta reverencia, vamos, absolutamente. En Pátzcuaro en concreto, pues le tienen como el papá vasco, tal cual, ¿no? Digo, los propios indígenas. Bien, en términos textuales, la obra de Quiroga nos interesa sobre todo su información en Derecho, fechada en 24 de julio de 1535, en el que critica a aquellos que pretenden refutar su doctrina acerca de la esclavitud de los indios, y por último las ordenanzas acerca de los hospitales pueblos, en concreto el testamento del 1565. Bien, en estos textos se especifica en qué consistirán esos hospitales pueblos, de los que siguen algunos existiendo, mal que bien, más o menos. Bueno, no vamos a entrar en eso, en lo que sería la estructura comunal de los ejidos, etcétera, en el México actual. La clave consiste en articular una serie de comunidades, de repúblicas indias, apoyándose sobre la familia extensa, constituida por entre 10 y 12 parejas, en el que estarían incluidos los abuelos, los padres, los hijos, los nietos y los bisnietos. ¿Bien? Cada familia tendría un pater familias o una mater familias, dependiendo de si es una tribu con estructura patriarcal o matriarcal, bien, que serían las encargadas o los encargados de dar cuenta de los crímenes de sus familiares ante el rector, que es un eclesiástico español, la única institución española dentro de una república gobernada y estructurada en torno a los indios, bien, con parroquias, alcaldes, corregidores, etcétera, figuras intermedias que se dedican a gestionar el bien común. Bien, la clave de estos hospitales pueblos, según Quiroga, es la limpieza tanto del cuerpo como del alma. Así, Quiroga insistía que los indios no tenían que pintarse las caras ni los cuerpos, ni tampoco, por ejemplo, perforarse la lengua o las orejas, como hacían en clave de sacrificio a Huitzilopochtli o a Tlaloc, sino que debían ir siempre impolutos, limpios tanto en el cuerpo como en el alma. No haciendo mofa de los pobres o de aquellos que tuvieran defectos naturales. En cuanto al trabajo, el trabajo tenía que ser siempre voluntario, sin queja y para beneficio del propio hospital, no más de 6 horas, esto lo toma tal cual de Tomás Moro, de tal forma que también cada 2 años y por turno las familias que están en ese pueblo salían de la ciudad para volver a relacionarse con las familias rústicas, mostrando los beneficios de ese modelo. ¿Bien? El trabajo debe ser repartido en común, de tal forma que a todos les corresponda equitativamente su porción, y el sobrante, en caso de que haya excedente, se reinvertirá en obras piadosas como atención a los pobres, las viudas, los ciegos, los impedidos. Bien, es interesante ver cómo no todos los franciscanos estaban por esta vía, ¿no?, de la reforma institucional prácticamente comunista, sino que hay otros autores como Jerónimo Mendieta, no menos místicos o mesiánicos, que en sus libros menciona críticamente a Vasco de Quiroga por su formalismo, por su obsesión de imponer sobre los indios una estructura institucional que no les corresponde. A juicio de Jerónimo de Mendieta, la mejor forma de transmitir el credo a los indios consiste en respetar sus propias instituciones porque ya están ellos mismos dispuestos a tal cosa. Bien, dos textos que también muestran, digamos, la contraposición clásica, ¿no?, entre la alabanza del indio y el menosprecio del español. En concreto de Motolinía, otro franciscano. Estos indios cuasi no tienen estorbo que les impida para ganar el cielo de los muchos que los españoles tenemos y nos tienen sumidos, porque su vida se contenta con muy poco, y tan poco que apenas tienen con qué vestirse y alimentarse. Su comida es muy paupérrima y lo mismo es el vestido. Para dormir, la mayor parte de ellos aún no alcanza una estera sana. No se desvelan en adquirir ni guardar riquezas, ni se matan por alcanzar estados ni dignidades. Con su pobre manta se acuestan, y despertando están aparejados para servir a Dios, y si se quieren disciplinar, no
no tienen estorbo ni embarazo de vestirse ni desnudarse. Son pacientes, sufridos sobremanera, mansos como ovejas. Nunca me acuerdo haber visto guardar injuria, humildes a todos, obedientes, ya de necesidad, ya de voluntad, no saben sino servir y trabajar. Todos saben labrar una pared y hacer una casa, torcer un cordel y todos los oficios que no requieren mucho arte. Es mucha la paciencia y el sufrimiento que en las enfermedades tienen. Bueno, porque como he sabido, el 80% de ellos murió de la viruela y enfermedades similares. Algunos incluso hablan de la primera guerra bacteriológica. Una guerra bacteriológica entre intencionada y no intencionada, porque como he sabido, por ejemplo, en el cerco a Tenochtitlán, los españoles lanzaron cadáveres dentro de la ciudad para que se fueran infestando, etcétera. Bien, bueno, perrerías. Dice lo siguiente: sus colchones es la dura tierra sin ropa alguna. Cuanto mucho tiene una estera rota y por cabecera una piedra, un pedazo de madero y muchos ninguna cabecera sino la tierra desnuda. Sus casas son muy pequeñas, algunas cubiertas de un suelo terrado muy bajo, algunas de paja, otras como de celda de aquel abad de San Hilarión, que más parecen sepultura que no casa. Bien, y siguen por ahí diciendo homenajes de tal punto que dice al final: si a alguno le duele la cabeza o cae enfermo, si algún médico entre ellos fácilmente se pueda ver, sin mucho ruido ni coste, vanlo a ver y si no, más paciencia tienen que Job, ¿no? Frente a eso, el español es descrito como alguien que se levanta de una manera muy pesada. Dice lo siguiente: ver con cuánta pesadumbre se levanta un español de su cama de su cama de muelles, y muchas veces le echa de ella la claridad del sol, y luego se pone un mojinlazo porque no le toque el viento y pide de vestir, como si no tuviese manos para lo tomar. Y así le están vistiendo como a un manco, y atacándose está rezando, ¿no? O sea, aquí se le mezcla todo, ¿no? El español es vago y además es una especie como de fanático, ¿no? Y podéis ver la atención que tendrá, y porque le ha dado un poco el frío o de aire, vase al fuego mientras le limpian el sayo y la gorra, porque está muy desmayado desde la cama al fuego. No se puede peinar, sino que ha de haber otro que le peine. Después hasta le vienen los zapatos o pantuflos y la capa. Tañen a misa y a veces va almorzando y el cabello no está acabado de aderezar. Ya veréis en qué son irá a misa. Pero como alcance a ver a Dios, o que no hayan consumiendo, queda contento por no topar con algún sacerdote que diga un poco despacio la misa porque no le quebrante las rodillas. O sea, que no le gusta que se diga la misa despacio para no estar mucho tiempo, por ejemplo, de rodillas cuando toca en concreto, ¿no? Bien, no voy a leer más pasajes de este tipo, vamos a la doctrina propiamente dicha, ¿no? Mendieta, Jerónimo de Mendieta, el ya mencionado, también tiene una interpretación mística o mesiánica del descubrimiento de América. Él cree que el descubrimiento de América y su conquista es un paso hacia el juicio final. En la medida en que en el Apocalipsis de San Juan se habla de que el juicio final tiene lugar justo antes de que un reino milenario haya constituido una suerte de perfección angélica en los hombres. Bien, así para Mendieta, los frailes franciscanos y los indios podrían realizar esa forma prácticamente angelical de la cristiandad en América. Esta concepción apocalíptica de la historia le lleva a Mendieta a establecer paralelismos entre la historia de los judíos y la de los indios, y respectivamente entre los romanos y los españoles. Así, a juicio de Mendieta, la etapa precolombina se corresponde con el cautiverio en Egipto, ¿bien?, en la que los hebreos estaban dominados por los egipcios, en concreto por la idolatría. La etapa de la conquista y la colonización de Hernán Cortés se compara con la liberación de los israelíes por Moisés y su conducción hacia la tierra prometida. Y posteriormente, el periodo entre 1564 y 1596 sería precisamente el periodo de la destrucción de Jerusalén, la cautividad de Babilonia y el largo tiempo de las penurias, de tal forma justo antes del fin del mundo profetizado en el Apocalipsis. Así, Mendieta afirma que la monarquía española está condenada a sufrir una suerte de hecatombe final si no se compromete seriamente con liberar a los indios de las encomiendas. Bien, aquí aparece ya por primera vez la figura clave, unos protagonistas de esta clase, es a ver, las casas. Bien, para las casas, la ordenanza, id y enseñad a todos los pueblos, que está en el Evangelio, en los libros apóstoles, coincide perfectamente con la bula Sublimis Deus de Pablo III, según la cual España tiene precisamente potestad sobre las Américas, pero en la medida en que tiene una función evangelizadora que realizar. No tiene una potestad, por así decir, puramente terrenal.
Es más, Las Casas cree que a los indios aceptarán el credo si se les predica con el ejemplo, esto es, si los evangelizadores demuestran por la vía del acto que no les mueve un afán de riqueza ni de deseo de dominarlos, sino que tan solo tienen que llevar una vida ejemplar de amor, caridad y afabilidad hacia los indios. Este proyecto de evangelización pacífica se llevó a cabo en el famoso experimento de Vera Paz, lo que es actualmente Guatemala. Bien, Las Casas quiere demostrar por la vía del hecho que es posible evangelizar a los indígenas sin las armas, y así se propone evangelizar una tierra entonces inconquistada, a saber, la provincia de Tuzutlán, un país tropical montañoso que se corresponde actualmente con Guatemala, que era calificado por los propios indígenas como una tierra de guerra, porque por la ferocidad de sus nativos. Bien, así Las Casas, ¿no?, tomando en serio la apuesta, afirma que si él consigue evangelizar a esos hombres tan bárbaros, se cumplirán 3 condiciones. En primer lugar, los indios ganados por esa vía serán directamente súbditos del rey y no serán repartidos entre españoles bajo el modo de la encomienda. Esos indios tan solo pagarán un tributo moderado al rey para mantener sus propias instituciones, y durante 5 años se impedirá la estancia en la provincia de ningún español, tan solo Las Casas y sus hermanos dominicos. Esto es importantísimo, ¿no? En concreto, Rodrigo de Andrada, Pedro Angulo y Luis de Cáncer. Bien, es este Luis de Cáncer quien, conociendo varias lenguas aborígenes y habiendo tenido su trato con indígenas, es enviado por Las Casas como una especie de avanzadilla, de tal forma que es recibido por los indígenas pues con todos los honores, arcos de flores, fiestas, música, etc. Bien, a los pocos días de llegar a la capital de la región, Cáncer logra que el caudillo, que el cacique, le permita construir una iglesia desde la cual predica la misa, momento en la que el cacique, atónito, se convierte en cristiano, ordena a todo el pueblo que lo haga y derriba todos los ídolos. Bien, el éxito increíble que tuvo Las Casas, en concreto Luis de Cáncer, en convertir lo que actualmente es Guatemala al cristianismo sin necesidad de la espada, hizo que Las Casas se convirtiera fuera nombrado protector de los indios, y prácticamente su política pacífica respecto de los indígenas fuera asumida durante unos años, aproximadamente una década, como la política oficial de la conquista de América. Así se envió dinero a Las Casas, es más, se ordenó a los franciscanos que proporcionaran a los indios con talento musical los instrumentos para poder ir cantando música gregoriana, etc., y se rebautizó esa tierra de guerra como la Tierra de la Vera Paz. Bien, el experimento de la Tierra de la Vera Paz aguantó aproximadamente unos 16 años, hasta que en el 1556, pues una carta de los frailes al Consejo de Indias da cuenta de que los sacerdotes idólatras se elevaron con algunos indios infieles, de tal forma que los frailes fueron expulsados, 30 de ellos asesinados, 2 en la iglesia y 1 sacrificado ante los ídolos. Bien, este es el momento en el que ya después del debate en Valladolid y demás, Carlos V y Felipe II, digamos que abortan todo este tipo de experimentos más o menos pacíficos, aunque de facto en el Paraguay las misiones de los jesuitas se mantienen desde 1607 a 1767. Estas famosas misiones, que muchos consideran que es el comunismo realmente existente más longevo que ha existido en la historia de la humanidad, y se extendían aproximadamente entre el río Paraná, desde Nuestra Señora de Santa Fe, lo que actualmente es Santa María, en Paraguay, hasta San Miguel, que ahora mismo está en la provincia Río Grande do Sur de Brasil. La capital era oficialmente una ciudad conocida como La Candelaria, y es muy interesante porque eran unas misiones, una república de indios en la que los españoles se contaban con los dedos de la mano. Así, en cada misión, aproximadamente, tan solo vivían 2 jesuitas, el mayor y su compañero. El mayor era aquel que era escogido por su experiencia en el país, conocimiento de la lengua indígena, y que asumía un poder civil, ¿no?, de responsable directo ante el superior de la orden de Jesús. Mientras que el compañero simplemente era una suerte de lugarteniente que se encargaba del aspecto espiritual. Así, estos 2 españoles, una especie como de obispo y una especie como de capitán, se encargaban de regular una república, por lo demás constituida por completo por indígenas. Se calcula que aproximadamente, insisto, entre 1607 y 1767, 160.000 indios guaraníes fueron gobernados con este sistema. Un sistema
en el que, sobre todo, se establecían dos principios que los jesuitas obligaban a obedecer. En primer lugar, la tierra era toda propiedad de los indios, los misiones, las iglesias, los rebaños, y en segundo lugar, los indios eran libres y la tierra no se podía alienar, sino que era común, ¿no? De tal forma que no podían ser ni esclavizados ni expropiados, ni por el rey de España ni por las colonias españolas próximas. La posición en la que se encontraban los indios guaraní entre los paulistas, que eran salvajes, así de sencillo, o sea, los portugueses eran terribles, y las colonias del Río de la Plata, pues seguramente permitió que, digamos, estas misiones se mantuvieran en el tiempo, pero no vamos a entrar en ello porque digamos que se va un poco fuera del arco temporal que nosotros estamos hablando, ¿no? Bien, vamos a contar un poco la historia de la vida de Bartolomé de las Casas muy rápido, ¿bien? Bartolomé de las Casas, que es, insisto, nuestro protagonista principal, el padre, por así decir, del pensamiento postcolonial y de todo lo que tiene que ver con el relativismo contemporáneo, digamos, empezó a poner del lado de los indígenas después del discurso mítico de la Navidad de 1511 de Antonio de Montesinos. Discurso pronunciado en La Española, que recoge las casas en su historia de las Indias. Dice lo siguiente, este es el comienzo famoso del discurso. Decid, ¿con qué derechos y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan aprestos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos de sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a mayos como a vosotros mismos? Bien, este discurso, que es un discurso mítico, que llegó incluso a influir en Fernando el Católico, sentó la base de las famosas leyes de Burgos de 1512, en la que se reconocía la libertad de los indios al mismo tiempo que se la pretendía hacer compatible con las leyes de encomienda, estableciendo ciertas cláusulas para los encomenderos. Bien, un poco más, un año más tarde, la Junta de Valladolid establecerá el famoso requerimiento. El requerimiento era una especie de fórmula verbal mediante la cual que se tenía que pronunciarse ante cualquier tribu recién desconocida, recién descubierta, de tal forma que si no aceptaba lo que estaba allí requerido, que consistía básicamente en convertirse al cristianismo, pues se le podía ya legítimamente hacer la guerra. Vamos a entrar luego más adelante al asunto. Bien, en 1513 Bartolomé de las Casas ya pasa a la isla de Cuba, junto con Pánfilo de Narváez, y participa en la expedición de Diego Velázquez, gracias a la cual pues, es convertido en encomendero cerca de Jagua, con un reparto de una centenar de indios, sobre todo empleados en la explotación de oro y plata. Bien, es en este contexto, siendo el encomendero, teniendo en su encomienda varios centenares de indios, que se produce la famosa conversación de 1514. A saber, estando Bartolomé de las Casas preparando un sermón, cayó bajo su vista unos versículos del Eclesiastés donde se dice lo siguiente: quien roba el pan del sudor ajeno es como el que mata a su prójimo, quien derrama sangre y quien defrauda al jornalero, hermanos son. Bien, momento en que él decide convertirse en ese protector de indios, viaja a España, en 1516 se entrevista con Cisneros, el cardenal Cisneros, una vez muerto Fernando el Católico, al que le presenta el memorial de 14 remedios, que es un completo para el gobierno de las Américas, en el que sobre todo se pone como punto principal que haya una propiedad comunitaria por parte de los indios y que todos los repartimientos sean equitativos. ¿Bien? En 1516 vuelve a las Indias junto con una comisión de jerónimos para investigar exactamente cuál es la situación social de los españoles y los americanos. Vuelve al año siguiente y se entrevista con Carlos V, momento en que le propone lo que es para muchos la mancha en el historial de Bartolomé de las Casas. A ver, él cree que una forma de solucionar la situación en la que se encuentran los indios consiste en esclavizar a los negros. Y es el que propone que la trata de negros sustituya a la servidumbre de los indios, bajo el argumento de que la guerra que estaban realizando los portugueses en África era una guerra legítima porque esos infieles eran infieles, por así decir, recalcitrantes, que conociendo el cristianismo se oponían a él, digamos, y adoraban a Alá o a quien fuese. Bien, bien, propuesta de la cual luego se retractará, por ejemplo, su historia de América, en su historia de las Indias, quiero decir.
Bien, así sucesivamente, tiene varios planes, por ejemplo, el plan de tierra firme de Cumaná, que es el plan que se intenta aplicar en la conquista o colonización de Venezuela, con la famosa expedición de los caballeros de las espuelas doradas, que es un desastre, es un verdadero desastre, el intento de colonización pacífica de lo que es actualmente Venezuela. Bien, el momento de mayor gloria de Bartolomé de las Casas es la década de 1540, después del éxito del experimento de la Veracruz, de la Vera Paz. Se aprueban las nuevas leyes de Indias del 1542. Él escribe el libro La brevísima relación de la destrucción de Indias, que se publica en el 1552 y que da luego pie a toda la llamada leyenda negra. En 1546 publica el Confesionario, que curiosamente es mandado quemar y arrojar a la hoguera por intercesión de Sepúlveda, que es su enemigo número uno. En 1550 tiene la controversia con Sepúlveda en Valladolid, y la acabamos de entrar sucesivamente, y finalmente el último libro que escribe ya anciano es el de Tesauris, de 1563, donde trata la legitimidad o no de los bienes adquiridos en el rescate de Atahualpa y sobre todo en la conquista de los incas, que fue una conquista, digamos, el paradigma, digamos, de la leyenda negra, ¿no? Porque ahí, evidentemente, lo que buscaba Pizarro era, por así decir, los beneficios del capital invertido, ¿eh? Y así Las Casas asienta en ese libro, pues, un principio que le ha hecho convertirse, pues eso, en el gran defensor de los indios. Dice lo siguiente: todo el oro, plata, piedras preciosas, perlas, joyas, gemas y todo otro metal y objeto precioso que debajo de la tierra o del agua o de la superficie que los españoles tuvieron desde el tiempo en que se descubrió aquel mundo hasta hoy, salvo lo que los indígenas concedieron a estos, los españoles, en donación o gratuitamente o por razones de permutación, en algunos lugares voluntariamente, todo lo demás fue robado, injustamente usurpado y perversamente arrebatado, y por consiguiente los españoles cometieron un hurto o robo que estuvo y está sujeto a restitución. Bien. En sus obras nos encontramos insisto que es el padre del relativismo, pero no solamente eso, sino también incluso el supremacismo, podríamos llamarlo así, del subalterno, porque no solamente pretende mostrar que los indígenas son iguales que los españoles, sino que tienen mejor constitución física, moral y espiritual. Bien, hay, según él, 6 causas naturales que influyen en el entendimiento natural del hombre, a saber, la influencia de los cielos, la disposición natural, la disposición de las regiones, la buena ordenación de los miembros del cuerpo, la suavidad, clemencia y templanza de los tiempos, la edad de los padres y la sanidad de los alimentos. En estos 6 factores son óptimos en América, a juicio de Las Casas, de tal forma que se propone demostrar cómo, conforme al esquema tripartito de Aristóteles, los indios son excelsos tanto monástica como económica como políticamente. ¿Bien? Para empezar, tienen ciudades, condición necesaria para cualquier tipo de vida civilizada, y en ella hay división del trabajo entre labradores, artesanos, guerreros, sacerdotes, jueces, gobernantes. Dice textualmente: todo este orbe indiano y todas y todo por la mayor parte no parece que haya en el mundo tierra ni región, por bienaventurada que sea, que puede compararse a la menos buena de toda esta, y que sobre todas las del mundo se deba con verdad decir que es felicísima, de donde se sigue sin controversia y sin duda alguna que estas gentes, cuanto a sus entendimientos y su uso de razón, no son en el mundo los menos racionales, no son menos racionales que ni los egipcios, ni que los griegos, ni que los romanos, ni aún que los españoles. En cuanto al problema, bueno, esto vamos a ver más adelante, el tema de los sacrificios a los seres humanos. Pero la principal contribución de Bartolomé de las Casas, más allá de este elogio de los indios, consiste en distinguir 4 clases o especies de bárbaros. A saber, habría una primera especie de bárbaro, que sería aquella que simplemente tiene una naturaleza extraordinaria. Dice textualmente: bárbaros son aquellos que tienen una extrañez y exorbitancia o novedad que discordia de la naturaleza y razón común de los hombres. Son aquellos que tienen extrañez, ferocidad, desorden, exorbitación, degeneración de la razón, de justicia o de humana benignidad. Bien, estos son, por así decirlo, los monstruos, los engendros. ¿Bien? Este es el primer género de bárbaro. El segundo género de bárbaro, clase, serían los bárbaros secundum quid.
Los bárbaros para alguien, esto es, en concreto, aquellos que no tienen literatura. El tercer género o especie de bárbaros son los bárbaros simpliciter, a saber, son aquellos a los que también se les puede calificar de salvajes porque son crueles, feroces, no se rigen por la razón, tienen costumbres raras, ásperas, extrañas, ¿bien? Y no tienen vida social, carecen de ciudades, no tienen ayuntamientos, leyes ni gobiernos políticos. Por último, el cuarto género de bárbaro es aquel que es gentil, esto es, que no sigue la religión cristiana. Bien, hay dos tipos de gentilidad o de infidelidad respecto al cristianismo, la llamada infidelidad negativa y la infidelidad positiva o contraria. La infidelidad negativa es aquella que tienen los que desconocen la fe por no haberla escuchado nunca, mientras que la infidelidad positiva o contraria es la de aquellos que, habiendo escuchado el credo, se resisten, se niegan a aceptarlo, incluso luchan y pelean contra ello. ¿Bien? Así, para las casas, los indios, en concreto, los indígenas serían bárbaros de segunda especie y como mucho de cuarta. Esto es, no tienen literatura, aunque como veremos Bernardino de Sahagún estudiará en concreto la escritura náhuatl, y tampoco tienen el cristianismo, pero no por infidelidad contraria o positiva, sino por desconocimiento e ignorancia. ¿Bien? Pero no se puede decir de ellos ni que sean especialmente feroces ni que sean monstruosos, sino que están bien compuestos y que incluso son óptimos en su composición tanto moral como física. Bien. ¿Cuál es el derecho que tienen los españoles a entrar allí a conquistar? Bien, formalmente, pues evidentemente es la bula Intercaetera, ¿no?, de Alejandro VI, publicada el 3 de mayo de 1493, según la cual los españoles tienen derecho y obligación a difundir y predicar la fe católica entre los pueblos descubiertos. Posteriormente, con el Tratado de Tordesillas, 1494, se establece la línea de separación entre las zonas de influencia portuguesa y española a 370 leguas del Cabo Verde. Bien, es el 1503 cuando se reúnen los consejeros reales con los teólogos y los canonistas en Sevilla para dictaminar si es acorde o no seguir la concesión pontificia. Bien. En el momento que se acepta esa concesión, el 20 de diciembre se establece el sistema de encomiendas, mediante el cual, considerando que los indígenas tienen un estatus bárbaro salvaje, deben estar tutelados por los españoles. ¿Bien? Posteriormente tiene el discurso que ya hemos citado de Montesinos, en la Navidad de 1511, las juntas de Burgos con las leyes de 1512, de diciembre de 1512, en la que se establecen las condiciones en las que se va a regular las encomiendas. ¿Bien? Las encomiendas se tienen que regular de tal forma que los indios siempre sean reconocidos como libres, sean instruidos en la fe, se les obliga a trabajar siempre y cuando ese trabajo sea para beneficio de su propia república y se les remunere por ello, y además también deben tener casas, haciendas propias, esto es en última instancia propiedad privada, no son siervos, sino que simplemente están tutelados por los españoles, dado su inferioridad tecnológica y religiosa. Bien. Esta es la doctrina que más o menos está en todos los autores que presuponen que los españoles tienen legitimidad militar por la concedida por el Papa. Este es el caso, sobre todo, de Palacio Rubios, ¿bien?, quien, que es una especie como de teócrata, quien intercedió ante Julio II para condenar como herejes a los reyes de Navarra y que así Fernando Católico se pudiera hacer con la corona de Navarra. Bien, bueno, esto es una historia un poco larga, pero que no compete para nada. Pero es clave porque Palacio Rubios es el que escribe la famosa requisitoria o el requerimiento. Bien, el requerimiento, como digo, que queda establecido como requisito para la guerra contra los indígenas, en las Juntas de Valladolid de 1513 afirma que, insisto, ya hemos dicho, ante el encuentro ante el descubrimiento de una nueva tribu indígena, se la tiene que informar acerca de la unidad de la especie humana, la descendencia de todos los hombres respecto a Adán y Eva y la necesidad o obligación de inclinarse ante la religión verdadera, que es el cristianismo. En caso de resistirse a esa requisitoria, ahí sí se le puede declarar la guerra. Bien, evidentemente, cuando los indígenas escuchaban esto, ¿no?, de que llega un tipo y dice, bueno, es que sepas que existe una figura llamada el Papa que ha regalado toda esta parte a los españoles, además vosotros tenéis la obligación de seguir esta religión porque todos provenimos de Adán y Eva. Bueno, la respuesta de los indios están recogidas en algunas crónicas
dice lo siguiente, es muy divertido ver la respuesta que tenían los indios. Dice, en lo que decía, decían, ¿no? En la parte que la requisitoria decía que no había sino un Dios y que éste gobernaba el cielo y la tierra y que era señor de todo, eso les parecía muy bien y que así debía ser. Pero cuando se les contaba que el Papa era señor de todo el universo en lugar de Dios y que él había hecho merced de conceder toda esa tierra a Castilla, respondían que el Papa debía estar borracho cuando hizo aquella ley, pues daba lo que no era suyo y que el rey que pedía y tomaba tal merced debía ser alguna suerte de loco, pues pedía lo que eran de otros y que si quería tal cosa, fuese allá a tomarla, que ellos le pondrían la cabeza en un palo como tenían otras. O sea, que si quería verdaderamente ir a por esas tierras, pues que fuera él que le iban a saltar en una... En fin. Llegamos al segundo protagonista de esta clase, a saber, Francisco de Vitoria. Bien, Francisco de Vitoria lo único que hace es articular sistemáticamente las leyes que se estaban ofreciendo, que eran relativamente justas, entre comillas, respecto a la evangelización y la conquista de América. Bien, Francisco de Vitoria parte de la distinción ya clásica entre derecho natural y derecho sobrenatural. Bien, el derecho natural es aquel que es propio del ser humano, en tanto que compuesto de cuerpo y alma. Hay dos tipos de sociedad, bien, la sociedad eclesiástica, la iglesia, constituida por el derecho sobrenatural o eclesiástico, y la sociedad civil o natural, que se orienta a los fines naturales, bien. Están compuestas, estas dos sociedades son sociedades que no se solapan, que ¿cómo decir?, que no tienen apenas ninguna relación entre sí, de tal forma que una está compuesta por los bautizados y los sometidos a potestad eclesiástica, y los otros simplemente los sometidos a potestad civil. Así, ningún pecado, ni siquiera el pecado de infidelidad, puede eliminar a la autoridad civil. Los musulmanes, no por ser musulmanes, dejan de ser reyes legítimos de su territorio. Bien, en cuanto a los derechos naturales, los seres humanos tienen dos tipos de derechos dependiendo de si pertenecen al cuerpo o al alma. Bien, en tanto que cuerpo, el ser humano tiene derechos como el derecho a la vida, a la integridad física y la propiedad. En tanto que alma, el ser humano tiene derecho a la verdad, a la fama, al honor, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión y a la libertad religiosa, también al perfeccionamiento a través de la gracia y la inteligencia. Bien, entre los derechos espirituales, Vitoria sobre todo subraya el de la libertad de conciencia. Él afirma que para que una religión sea verdadera, esta se tiene que imponer de manera voluntaria. Hacer la guerra al infiel, en tanto que infiel, es comportarse como lo hacen los musulmanes. Bien, la verdadera fe no se acepta por fuerza, sino voluntariamente. En cuanto al bien común, que es el fin último de la sociedad política, evidentemente cae de la mano del príncipe, cuyo fin consiste en gobernar rectamente y de manera prudente la república. Pero una cosa que se plantea Vitoria, que le convierte en el padre del derecho internacional contemporáneo, es que se plantea la cuestión de la relación entre las diversas repúblicas o principados o reinados. Bien, afirmando que la humanidad en su conjunto constituye una suerte de comunidad universal. Esta sociedad universal se rige a su juicio tanto por el derecho natural como por el derecho de gentes en aquellas partes que no sean estrictamente naturales. Dice lo siguiente Vitoria al respecto del derecho de gentes. No puede dudarse de que el mundo entero, que es en cierto modo una república, tiene derecho para dictar leyes justas y convenientes a todos sus miembros, semejantes a las dispuestas en el derecho de gentes. De ello se sigue que pecan mortalmente quienes violan el derecho de gentes, sea en paz, sea en guerra, y que en asuntos de importancia, tales como la inviolabilidad de los embajadores, a ninguna república es lícito negarse a cumplir con el derecho de gentes. Así como la mayoría en la república puede constituir sobre ella un rey, así también la mayoría de los cristianos, aún no queriéndolo la minoría, puede nombrar un soberano a quien todos estén obligados a obedecer. Esto es importante porque cuando se funda la ONU, la Sociedad de Naciones, se cita en concreto a Francisco de Vitoria como un precedente del gobierno universal, ¿no? Por encima de todas las diversas repúblicas o estados. Esta es la misma idea que está en su libro De Indis Prior y en el Indis Posterior, sus dos libros sobre los indios o las Indias, en el que dice que los indios siguen teniendo derecho a sus gobiernos, a sus tierras y a la legitimidad de sus príncipes naturales, y que el hecho de que sean infieles no abole ese derecho natural, porque la gracia no abole la naturaleza, sino que la perfecciona. Y del mismo modo, el pecado no borra la legitimidad civil que tiene un príncipe o una comunidad política. Bien,
Vitoria pasa a la historia también por distinguir los títulos legítimos de la guerra justa y los títulos legítimos de la conquista de América y los títulos ilegítimos. Entre los títulos ilegítimos, él enumera 7, que son los siguientes. Los títulos que se han aducido en favor de la conquista de América y que son, a su juicio, no válidos. En primer lugar, el argumento de que el emperador es el dueño del mundo. Cosa falsa, a su juicio, porque tan solo tiene potestad el emperador sobre los territorios que gobierna formalmente. En segundo lugar, afirma Francisco Vitoria que el Papa no es dueño del mundo, sino en todo caso es el vicario de Cristo y guía de las almas. ¿Bien? En tercer lugar, tampoco hay un derecho de descubrimiento e invención, ¿bien? Porque las tierras que se descubrieron no estaban deshabitadas, sino que había gente que ya tenía allí, formas de propiedad y de representación política. En cuanto al derecho de compulsión, ¿bien? La idea de que se puede hacer la guerra o la conquista de América en la medida en que los indios son infieles, pues esto tan solo es válido si ellos tuvieran noticia, ¿no?, del cristianismo, pero en la medida en que no lo tienen, no han tenido oportunidad de conocerla, pues no se puede establecer que sean infieles recalcitrantes. El quinto título ilegítimo es el hecho de que los indios pues pecan contra la natura, ¿bien? Porque se hacen determinadas actividades, ¿no? Él afirma que esos pecados contra natura no autorizan la intervención porque no abolen los derechos naturales. Bien, son en todo caso pecados contra lo sobrenatural. Por último, en cuanto al requerimiento, dice Francisco Vitoria que ese requerimiento, aunque textualmente era muy justo, de facto, pues a veces se pronunciaba ante los árboles o ante un poblado deshabitado, de tal forma que era un mero formalismo que no se llevaba a cabo. ¿Bien? ¿Cuáles son los títulos legítimos de conquista? Porque esta es la clave. Aquí Vitoria lo que hace es asentar el derecho internacional contemporáneo, que es al que se apela permanentemente para hacer intervenciones humanitarias o así llamadas, ¿no? Bien, hay 6 títulos legítimos para la guerra o la conquista de América. En primer lugar, para la guerra en general y para la conquista de América en particular. Bien, en primer lugar, el llamado derecho de libre comunicación, que podríamos hoy calificar con el término democracia a los pies, a saber, todos los pueblos tienen derecho y obligación de libre paso, instalación y comercio. Bien, así los indios no pueden negarle a los españoles el derecho de viajar y permanecer allí donde quieran, como peregrinos pacíficos, y tampoco les deberían impedir apropiarse de aquello que no tiene dueño, ¿bien?, como determinadas tierras o riquezas que están sin explotar. En segundo lugar, el título legítimo es el derecho a la evangelización, ¿bien?, y la obligación derivada de este mismo derecho de proteger y tutelar a los indios en la defensa de la fe. ¿Bien? Este derecho de evangelización, en caso de no ser respetado por los indígenas, también sería una causa legítima para la guerra. ¿Bien? Si no permiten que en sus tierras haya, de nuevo, párrocos pacíficos que estén predicando la palabra, entonces estos, en la medida en que no respeten la libertad de cultos, se les puede hacer la guerra legítimamente. En tercer lugar, el título que podríamos calificar desde el presente como el respeto a las minorías. ¿Bien? Los españoles los castellanos tienen derecho a intervenir en defensa de los convertidos en la medida en que los príncipes infieles intenten convertirlos de nuevo a la idolatría o que les declaren la guerra, literalmente. ¿Bien? Por último, el cuarto título es el derecho de intervención humanitaria para evitar actos como el de los sacrificios humanos. El quinto título es el de las alianzas internacionales. ¿Bien? Afirma Francisco Vitoria que los españoles, por ejemplo, Hernán Cortés, tuvo un título legítimo de guerra contra Tenochtitlán por su alianza con Tlaxcala. Como sabéis, cuando Hernán Cortés llega a México, tiene 200 españoles y 16 caballos, tal cual, y 4 artilleros. Y no es sino en el momento en que se encuentra con los tlaxaltecas y los tlaxaltecas descubren que los españoles son mortales y que por lo tanto se puede establecer negocios con ellos, deciden aliarse con los españoles, son ellos los que ofrecen todo el cuerpo de tropa para atacar, conquistar Tenochtitlán, y de hecho hay muchas reinterpretaciones de lo sucedido en esa guerra que afirma que las acciones más salvajes cometidas contra los mexicas fueron realizadas por los tlaxaltecas, que no hacían sino vengarse por el hecho de que los mexicas utilizaban a los tlaxaltecas como una especie de ganado para ser sacrificado en los templos de Tlaloc y Huitzilopochtli, o para hacerle las famosas guerras florales, en la que los soldados, por así decir, se desfogaban, aprendían el oficio militar.
Bien. Por último, existe un sexto título, que es el título más dudoso, que es el que dará más debates, que es el título de la tutela. A saber, los pueblos civilizados tienen una suerte de derecho natural de tutelar o acompañar a los pueblos más incivilizados hacia mejores formas de gobierno, administración y religión. ¿Bien? Ahora bien, Francisco Vitoria no tenía muy claro si todos estos títulos se aplicaban a América o no. Es más, él decía, tiene una famosa correspondencia con Miguel de Arcos, en la que duda acerca de las cuestiones de América y dice que se le hiela la sangre cada vez que escucha hablar de los peruleros. Los peruleros era el término que se utilizaba para referirse a los compañeros de Pizarro que se enriquecieron pues saqueando sobre todo las tumbas de los incas y demás, ¿no? Bien. Bien, vamos al último protagonista de esta clase, que es Juan Ginés de Sepúlveda, un aristotélico, quien tiene dos obras, el Democrates Primus y el Democrates Secundum, ¿no? En el Democrates Primus lo que quiere demostrar, o la tesis principal, es demostrar la compatibilidad entre la disciplina militar y la religión cristiana. La obra se desarrolla como una suerte de diálogo entre tres personajes: Leopoldo, que es un luterano germano; Alfonso de Guevara, que es un español soldado viejo; y Demócrates, que es un griego educado en Italia, que personifica las tesis del propio autor. Bien, lo que viene a mostrar Juan Ginés de Sepúlveda es que la guerra no está prohibida por el derecho divino ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, y que tampoco va contra la ley natural. Sino que más bien hay una legítima guerra. La guerra justa es aquella que se realiza para rechazar las injurias en legítima defensa. Contra la objeción planteada por los erasmistas de que los animales no hacen la guerra, Ginés de Sepúlveda demuestra que hay ciertos animales que sí que la realizan, como es sabido, por ejemplo, los chimpancés hacen la guerra mutuamente y la hacen por puro placer. Incluso algunas veces van a cazar a otros monos por puro placer, o sea que tienen cacería, en fin, de ahí viene nuestro asunto, ¿no? En primer lugar, no todos los animales son pacíficos, y en concreto el ser humano tiene una naturaleza que no lo es, que no es pacífica. En cuanto a los procedimientos que hay que realizar antes de ir a la guerra, él afirma que primero deben agotarse todos los procedimientos pacíficos, es saber, pues los diplomáticos, los económicos, etcétera, pero que una vez que se ha convertido una afrenta, el Estado que ha sido afrentado tiene derecho legítimo a ir a la guerra. Bien. Junto con este derecho para ir a la guerra hay un derecho en la guerra, ¿bien? Así, se puede ir a la guerra siempre y cuando haya una autoridad legítima que la convoque. En concreto, esa autoridad legítima no puede ser sino el príncipe de cada región, de cada república. También se puede convocar la guerra siempre y cuando haya rectitud de intención, esto es, que entre las intenciones del príncipe que lo declara pues no haya ni el deseo de venganza ni el objetivo de apoderarse un botín. También tiene que haber una rectitud en el modo en que se ejecuta esa guerra. Así se debe evitar, por ejemplo, los desmanes de la soldadesca o el sacrificio de inocentes. Y en cuanto a las causas suficientes para declarar la guerra, son tres. En primer lugar, repeler una agresión, la guerra defensiva; recuperar lo que fue arrebatado contra derecho, ¿bien? Y castigar con el debido rigor a una serie de malhechores que se refugian en una república extranjera. Bien. En la segunda parte del libro, el objetivo de Sepúlveda consiste en mostrar cómo las virtudes propias del soldado, la magnanimidad, la fortaleza y demás, son compatibles con las virtudes teologales, la fe, la caridad, la prudencia, la humildad. Bien. En concreto, la guerra a los indios es legítima, según Sepúlveda, porque los españoles son más cultos, más civilizados y tienen el deber, el derecho y la obligación de tutelar a los indios hacia la civilización. En segundo lugar, los indios cometen un montón de pecados contra la naturaleza, como la antropofagia, el culto a los demonios, los sacrificios humanos, que exigen ser castigados por la guerra. Y por último, la obligación de predicar el Evangelio es inexcusable para los cristianos, de tal forma que, si es necesario, se debe realizar por las armas. En cuanto a Vitoria afirma que, efectivamente, la autoridad competente a la hora de llevar a cabo una guerra no puede ser sino un príncipe. Él identifica la guerra con un juicio, ¿bien? Así, si la guerra es una suerte de sanción, como lo concebía la mayor parte de los escolásticos medievales,
Esta tan solo debe ser impuesta por una autoridad competente, como puede ser un juez. Ahora bien, en el caso de dos naciones soberanas, afirma Vitoria, al no existir ninguna autoridad por encima de ellas, es el príncipe de la nación ofendida la que ocasionaliter, se constituye en juez, ¿vale?, para sentenciar y sancionar. ¿Bien? Así, habría una serie de causas legítimas para la guerra y varias ilegítimas. Empezando por las ilegítimas, él afirma Vitoria que no se puede declarar la guerra a un pueblo extranjero simplemente porque tenga otra religión. ¿Bien? El no aceptar la fe cristiana no es ninguna injuria contra las naciones que la profesan, y esa fe tan solo se puede aceptar mediante un acto libre de voluntad. No se puede imponer mediante la coacción, sin faltar al mensaje evangélico. Tampoco es legítimo la intención de ensanchar el territorio, ¿bien?, porque en tal caso no habría una parte ofendida que se constituiría en juez, ¿bien?, porque las dos partes tendrían el mismo interés en ensanchar o en mantener el territorio que poseen bajo su férula. Y por último, tampoco es legítimo el título de la gloria o el interés particular del príncipe, porque la república no está al servicio del príncipe, sino que es el príncipe el que está al servicio de la república, o si no, el príncipe se convertirá en un tirano y los súbditos en esclavos. Claro, el problema principal es qué pasa si en una guerra justa vence el bando injusto, el bando que ha cometido una ofensa porque es más poderoso, por la razón que sea. Bien, esto le lleva a Vitoria a establecer una serie de condiciones adicionales, prudenciales, a la hora de declarar la guerra. En primer lugar, Vitoria aconseja a los príncipes a no declarar ninguna guerra, aunque tengan motivos para declararla, si no tienen una cierta certeza de que van a obtener la victoria. Bien, pues en caso contrario, los perjuicios ocasionados van a ser mayores que los beneficios. En segundo lugar, aun siendo más poderoso el ofendido que el ofensor, la guerra no debe ser una guerra total. Esto es una guerra que intenta aniquilar al adversario, ni tampoco tener una función puramente vindicatoria, sino que debe limitarse para que no se cometa una injusticia en el propio proceso militar. ¿Bien? A ver. Bueno, aquí tengo un montón de material, pero como vamos pillados de tiempo, pues vamos directamente a la Junta de Valladolid, que es la que más nos interesa, en la que en 1550 se encuentran cara a cara las Casas y Sepúlveda. ¿Bien? La disputa de la Junta de Valladolid, que para muchos es el comienzo, es el origen tal cual de los debates sobre los derechos humanos, la previa, por así decir, es la siguiente. Sepúlveda, que había estudiado en Bolonia, regresando de Roma a Bolonia a su antiguo colegio, el Colegio de San Clemente, que sigue todavía abierto, en el que no se aceptan a día de hoy, no se acepta salvo varones bautizados, y donde daba clase, por ejemplo, hasta hace poco Humberto Eco, en el Colegio de San Clemente, que es actualmente el Colegio de España en Bolonia, es el colegio más antiguo de la ciudad. Pues se encontró con que los estudiantes de la facultad se habían puesto en huelga contra el derecho militar, afirmando que la guerra es ilícita por naturaleza. ¿Bien? En ese punto, Sepúlveda se ve obligado a escribir su segunda parte del Demócrates, el Demócrates Secundum, en la que intenta argumentar a favor de la conquista de América. Bien, Las Casas, enterado de que Sepúlveda está escribiendo la segunda parte del Demócrates, emprende una actividad para prohibirlo. Bien, esto no es sino una especie de retribución por la prohibición que había establecido Sepúlveda sobre el confesionario de las Casas. Bien, aliándose con Melchor Cano, otro escolástico del que hablaremos mañana, Las Casas consigue, hecho inédito en la historia del imperialismo, que un libro que tiene como objetivo elogiar la conquista de América sea prohibido en América y en España. Bien, así no se publica el libro ni en la Universidad de Alcalá ni en la Universidad de Salamanca. Tiene que publicarlo finalmente Sepúlveda en Roma, pero gracias a la intercesión, a la importancia que tenían Las Casas en aquella época en España, se impide que entre el libro en España. Los pocos ejemplares que entran son quemados y de ningún modo llegan hasta las Indias. Bien, Carlos V, enterado del conflicto que hay entre franciscanos y dominicos sobre este punto, pues decide paralizar cualquier tipo de conquista con una requisitoria del 3 de julio de 1549, por la cual se llama al Consejo de Indias a reunirse en Valladolid. Bien,
Y tal cual, se interrumpen durante 6 años cualquier conquista hasta que se resuelva, tal cual, si las conquistas se pueden llevar a cabo de manera justa y con seguridad de conciencia. El 15 de agosto de 1550 empiezan los debates entre Sepúlveda y las Casas, con 2 tribunales, un tribunal de juristas y un tribunal de teólogos. Hay 2 tipos el debate se sostiene sobre 2 puntos, un debate de hecho y un debate de derecho. El debate de hecho consiste en especificar en qué situación se encuentran de facto los indios, y la cuestión de derecho es si, dados esos hechos, los españoles tienen derecho o no a conquistarlos y a dominarlos. Bien, en la primera sesión habla Sepúlveda durante 3 horas, y las Casas, para refutarle, se toma 5 días, bien, 5 días enteros hablando, 5 días que obligan a que la mayor parte del tribunal empiece estando a su favor para decantarse a su contra. Bien, ¿cuáles son los 4 puntos sobre los que se discute? El primer argumento, por resumirlo muy rápidamente, es el del tutelaje, que ya hemos visto. Bien, para Sepúlveda hay siervos o esclavos naturales, bien, que pueden ser tutelados por pueblos o personas más civilizadas. Frente a esto, las Casas presentan su clasificación de los 4 clases de bárbaros que hemos visto. Estas 4 clases se pueden resumir en 2: los bárbaros impropiamente dichos y los bárbaros propiamente dichos. A juicio de las Casas, los indios son bárbaros impropiamente dichos, y incluso respecto a los propiamente dichos, afirma las Casas que no se les debe combatir con la espada, sino con la cruz, y deben ser atraídos mansamente hacia el crucifijo. Bien, el segundo punto, que es el más discutido, es la cuestión de los sacrificios humanos. Bien, Sepúlveda dice que es un crimen portentoso el devorar la carne humana y que va contra la naturaleza humana. Bien, dice, sobre este punto las Casas replica con una réplica muy sutil, que consiste en apelar a la jurisdicción que tienen los españoles de castigar ese crimen. Dice lo siguiente: todo castigo supone una jurisdicción por parte de quien lo impone sobre la persona que ha cometido el crimen. Ahora bien, los príncipes cristianos, en concreto los príncipes españoles, no tienen jurisdicción sobre los indios de América, luego no pueden imponer a estos ningún tipo de castigo por motivo alguno. Bien, así las Casas afirma que aunque sacrificar a hombres en nombre de Tlaloc o de Huitzilopochtli sea un crimen contra la humanidad, los españoles no tienen, digamos, jurisdicción sobre ese territorio. Las Casas analiza 4 formas o fuentes de jurisdicción: el domicilio, el origen, el vasallaje o el delito. Bien, ninguna de las 3 primeras corresponde ni al Papa ni a los españoles, pero sí quizás la cuarta. Bien, porque ni por domicilio, ni origen, ni vasallaje son los indios súbditos de la jurisdicción española o papal. Tan solo la serán en la medida en que han cometido un crimen, a saber, el crimen del sacrificio humano. Ahora bien, incluso en ese caso, dice él tal cual, ni la Iglesia ni los príncipes cristianos pueden tener más jurisdicción en el mundo que la que tuvo Jesucristo, quien evidentemente no ejerció tal jurisdicción sobre los paganos. Estos pues no son súbditos en acto de Cristo, sino tan solo en potencia. Bien, no puedo entrar, pero básicamente se ve por dónde va tirando la cosa, ¿no? Pero este motivo de que los indios tan solo son súbditos del Papa en potencia, le lleva a decir a las Casas que tampoco los españoles no tienen legitimidad de imponer su religión sobre los indios, pero tampoco sobre los maometanos o sobre los judíos. Bien, con lo cual hace una defensa ahí interesante del tema de la libertad de cultos. Ahora bien, en la medida en que los bautizados, los herejes, sí que están bajo la jurisdicción del Papa, ahí sí las Casas hacen un elogio a la Inquisición, siempre y cuando la Inquisición tenga como objetivo no obligar a que las ovejas se mantengan dentro del redil. Vamos al tercer argumento. El tercer argumento es la cuestión de también el sacrificio, pero visto desde el punto de vista de los inocentes. Bien, el sacrificio antes se había contemplado desde el punto de vista natural. Bien, el sacrificio a los ídolos es un sacrificio que atenta contra la religión cristiana. Aquí, contra lo que se está atentando es contra la salud de los inocentes. Bien, el argumento de Sepúlveda es muy sencillo, ¿no? Hay que impedir que se esté sacrificando del orden de, según a su juicio, unos 20.000 sacrificados al año más o menos, ¿no? Pero también se exageran mucho las cifras, aunque hay que decir que también las Casas, en su brevísima relación de la destrucción de América, ofrece unos números de muertos por arma blanca por parte de los españoles, ¿no? Que si uno dividiera ese número de indios muertos en combate por el número de españoles que fueron a las Américas entre su descubrimiento y su independencia, resultaría que cada español mató desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte 10 indios cada día, ¿no?
bueno, que son cifras inventadas. O sea, quiero decir que la mayor parte de ellos murieron, como ya se ha dicho muchas veces, por enfermedades, etcétera, en las cuales, bueno, los españoles tenían una responsabilidad oblicua o sin negar, evidentemente, el salvajismo, sobre todo en la conquista del Perú. Bien, vamos al tercer argumento, que es el principal. Aquí, claro, el problema que tiene las casas es que aquí no puede ofrecer ninguna respuesta, porque evidentemente dice las casas, tales personas inocentes en potencia, pertenecen a la Iglesia, por lo que en cierto sentido están bajo su protección, y así compete a la Iglesia y al Papa, que es su cabeza, velar porque obtengan la salvación, la cual no se logrará si son inmoladas como personas inocentes. ¿Bien? Si los sacrificados son inmolados, pues no van al cielo, sino que se quedan en el purgatorio. ¿Ven? Ahora bien, las casas afirma que, aun siendo ese crimen una causa justa y legítima para la guerra, se tiene que ver que en la consecución de esa guerra no se estén cometiendo más perjuicios que beneficios. ¿Bien? A saber, ni la antropofagia ni el sacrificio justifica una guerra que lleva a la prácticamente destrucción de toda una raza. La finalidad de una pena o un castigo debe ser la enmienda, y el castigo no se puede aplicar sobre toda la sociedad, porque afirma las casas que, bueno, está en las casas ya la idea de societas delinquere non potest. La sociedad no puede delinquir. Aunque, por poner otro ejemplo, aunque fuera todo el pueblo alemán el que participó en el Holocausto, tú no puedes ejecutar a 30 millones de alemanes, ¿no? Ni meterlos en la cárcel a todos, porque si no, ¿quién los va a vigilar? Sino que tienes que pillar unas cabezas de turco, etcétera, que es lo que también se hizo en los juicios de Nuremberg, ¿no? Y por último, el cuarto punto es la cuestión de Sepúlveda entiende que la guerra es una preparación de la predicación. Aquí no hace sino tomar el famoso dictamen de San Agustín, compele intrare, ¿no? Hay que compelir a los herejes y a los infieles a entrar en la Iglesia. Bien, lo que dice las casas es que este dicho de San Agustín se aplica a los herejes, que son los que por bautismo ya están bajo la jurisdicción del Papa. Lo más divertido de todo esto es que este debate, que como digo duró 6 días, no hubo vencedor claro, porque según más o menos los indicios que nos quedan del mismo, los juristas se pusieron del lado de Sepúlveda, mientras que los teólogos se dividen mayoritariamente de parte de las casas. Bien, de tal forma que ya 6 años después, el marqués de Cañete, virrey del Perú, pidió a Carlos V que si podía continuar con el avance militar, y así se ordenó que, efectivamente, siempre y cuando se aceptaran determinadas premisas. Bien, entre esas premisas está sobre todo un eufemismo que será utilizado posteriormente en toda la política española, a saber, no llamar a la conquista por su nombre. Así, ya en la ordenanza, ya voy aquí cierro, las ordenanzas de Juan d'Obando, del 13 de julio de 1573, se elimina oficialmente el uso de la palabra conquista. Dice lo siguiente: los descubrimientos no se deben dar con nombre y título de conquista, pues habiéndose de hacer con tanta paz y caridad como deseamos, no queremos que el nombre de ocasión ni color para que se pueda hacer fuerza ni agravio a los indios. Así, el eufemismo que utilizaron la mayor parte de los conquistadores posteriores era ya hablar de la pacificación de los indígenas. Y dejamos para otra clase los orígenes de la antropología, todo lo que es la escolástica española y otro montón de mandangas sucesivas. Gracias.